Estas semanas que vienen, tenemos 4 semanas de aquí al 23 de diciembre, o sea, 4 domingos más de aquí a que estemos por celebrar el 24 de diciembre, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y me he querido tomar, y estamos de acuerdo con el equipo pastoral, en hablar acerca del advenimiento, la venida de Jesús. Y hay varias razones por las cuales lo queremos hacer, siendo una de ellas que nos ayude a ver la intervención del Espíritu Santo en la venida de Jesús y ver también la necesidad que como creyentes tenemos de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos apreciar la importancia del nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Vino el Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años, nació, pero la palabra de Dios habla de que Cristo está siendo formado en los corazones de los creyentes. Por lo tanto, el propósito de mi sermón el día de hoy es que todo ser humano necesita de la obra sobrenatural del Espíritu Santo para creer las profecías concernientes a la vida de Cristo. Creer en la palabra de Jesús y para ser llenos continuamente de su poder, para tener una vida agradable delante de Dios. Ese es mi deseo. Mi propósito es que todos y cada uno de nosotros el día de hoy salgamos de aquí con una convicción mayor de nuestra necesidad, de la importancia que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Ahora, yo sé que estamos muy lejos de que se celebre la Navidad, estamos, les digo, casi a un mes prácticamente, pero la verdad es que creo que muchos se habrán de identificar conmigo en ciertas cosas como un profesor de universidad que le dijo a sus estudiantes que escribieran la primer palabra que se les viniera, que escribieran la primer palabra que se les viniera a sus mentes a la hora de que escucharan la palabra Navidad. ¡Pum! Escríbela, no pienses. El grueso de la población de esos estudiantes escribieron de muchas cosas que tenían que ver con fiesta, comida, vacaciones, engordadera, tamales, menudo, y nadie escribió más que una persona la palabra Jesucristo. ¿Por qué? Pues lógicamente porque muy fácilmente podemos nosotros tener un evento tan importante en nuestras vidas como una celebración más del calendario, donde sí sabemos que Jesús vino y vino a traernos las buenas noticias y el Evangelio, pero para muchos, como me pasó a mí, y las predicaciones, déjenme les digo nada más para que tengan ustedes una herramienta más para discernir. Los predicadores no nos paramos a predicar de nosotros, no nos mandaron a hablar de nuestras vidas, nos mandaron a hablar del Señor Jesucristo. Vamos a predicar al Señor Jesucristo, sin embargo, sí hay ciertas ocasiones en las que tenemos que hacer uso de ciertas experiencias que nos pasan, porque pues lógicamente nos relacionamos con ellas. Y lo que pasó en mi vida, cuando yo escuché de Jesús, fue muy grande. O sea, de chiquillo, lo primero que yo tenía relacionado con Navidad, ¿quién creen que era? Santa Claus. Santa Claus, a mí Santa Claus me caía gordo porque yo no me portaba bien y siempre me andaban amagando con la cosa que me portara bien. Si no, Santa Claus no me iba a traer nada. Entonces, yo crecí, digo, hasta cierto punto, ya cuando me dijeron que era mentira, pues no me traumé. A mí no me afectó, no me dejó una huella en la vida el saber que Santa Claus era mentira. Cuando tuvimos a nuestros hijos, Marta y yo, pues lógicamente los niños andan por toda la calle ahí viendo a Santa Claus.
Entonces tomamos ahí en la casa la decisión de decirles, Marta se le ocurrió una cosa muy acertada, se me hizo a mí, y decirles que era un payasito que se vestía así en el tiempo de Navidad. Un payasito, que anda vestido así. Y les quiero decir que tampoco ninguno de mis hijos se tramó. No están afectados ninguno de ellos. Eso, bueno, dice Marta, ¿quién sabe? No. La razón que les digo esto es que yo sé y me ha tocado a través de mi vida de creyente ver a papás que no quieren que nadie les truene el globito a los niños diciéndoles que Santa Claus es una mentira. Tal vez algunos de ustedes se sorprendan, pero hay papás que desde que tienen sus hijos, ellos no les quieren echar a perder la vida a los niños diciéndoles que Santa Claus es real. Pero esa fue mi experiencia con la Navidad. Hasta que llega el tiempo en el que, pues lógicamente entiendo el nacimiento del Señor Jesucristo, su importancia, su trascendencia en la vida, etcétera, etcétera. Pero aparece en mi radar el nacimiento de Jesús como a la mitad de una película, sin que yo tuviera claro de dónde viene esto y cómo entenderlo correctamente. Así se me apareció en la vida. O sea, Cristo, la Navidad, no es Santo Claus, es Jesús. O sea, Jesús no te trae regalos, ya te trajo un regalo que es la vida eterna. Pero es importante que nosotros tengamos una claridad en cuanto a cómo se entiende, cómo se procesa, cómo se vive. Y yo estoy convencido de que nosotros, por las cuestiones de estudiar y de nuestro intelecto, procesamos muchas de las cosas espirituales así. O sea, intelectualmente las pensamos, las procesamos y pues, ok, ahora sí ya entiendo. Pero es necesario que nosotros tengamos un entendimiento espiritual de la venida de Jesús, donde inicia y cuáles son algunas de las razones. No las voy a cubrir el día de hoy, pero nada más a manera como de introducción en estos domingos que vamos a estar hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, quise empezar con una cosa, y quise empezar con la importancia de que para que nosotros podamos ver no solamente el nacimiento del Señor Jesucristo, sino todo lo que tiene que ver en cuanto a las profecías que se hicieron, el cumplimiento de ellas y su aplicación a nosotros, de qué manera nos afectan, cómo es que nosotros podemos entonces el día de hoy ser ayudados por Dios para entender de qué se tratan las cosas de la vida no únicamente relacionada con la venida del Señor Jesucristo, sino con nuestra vida en términos generales. Y para ello necesitamos a Dios. Si nosotros queremos entender la palabra de Dios, si queremos entender las profecías dadas por los profetas, nosotros necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude no solamente a poder entender, sino a podernos gozar, a podernos deleitar de los anunciamientos que había en cuanto a las cosas que habrían de suceder. Ahora, quiero que tengas en tu mente esta premisa, quiero que dejes ahí en tu mente lo siguiente. Hay profecías que se hicieron, que se cumplieron, relacionadas con Jesús y con muchas cosas que están pasando, pero hay muchas cosas que Dios quiere que pasen en tu vida, que están escritas y que es necesario que tú tengas al Espíritu Santo para que sepas cómo vivir. ¿Sí? Se quedaron medio callados. Ahí les va otra vez. Profecías se hicieron de la persona de Jesús que habría de venir. Vamos a ver algunas de ellas. Se cumplen. Ahora las vemos con claridad. Pero hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que tienen que ver contigo y conmigo el día de hoy. Tal vez cosas que en tu pasado han tomado lugar y que no las has entendido por la falta de la presencia del Espíritu Santo que te viene a traer claridad en cuanto a cómo se deben de vivir las cosas del Espíritu de Dios, y no solamente las del pasado y las de hoy, sino algunas que están por suceder en tu vida. ¿Cómo las vas a caminar? Y quiero que empecemos con estas que se han mencionado. El libro de Génesis, el capítulo 3 del libro de Génesis,
está la parte donde el Señor estaba maldiciendo a la serpiente. Capítulo 3 del libro de Génesis. Llega la serpiente a tentar a Eva, habla con Eva, y Dios en el versículo 14 maldice a la serpiente, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya de la mujer. La simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Diciéndole: Satanás, de la mujer va a venir uno, no dice ahí la palabra, el Salvador, va a venir el Salvador y te va a dar un golpe en la cabeza, te va a dar un golpe mortal. En la cabeza de la víbora es donde está el veneno. Le dice, tú le vas a molestar todos los días. Dice ahí, le herirás en el talón. Vas a causarle problema, molestándolo. Dice, pero tú dice, vas a sufrir un golpe mortal un día. Yo veía cuando estaba Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, se llama el Pentateuco. Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, está escribiendo esto. Pensaba yo lo siguiente: no sabía, yo creo, no puedo asegurar esto, no sabía de quién estaba hablando. ¿Qué era esto? ¿Quién es esta persona que va a venir de la simiente de la mujer y que a Satanás le va a herir en la cabeza? No sabemos. Moisés, les digo, estaba escribiendo lo que el Espíritu de Dios estaba inspirándolo a escribir. Sin embargo, pasan miles de años y vemos en el capítulo 16 del libro de Romanos, donde ya con un entendimiento diferente, donde ya Pablo, habiendo recibido la persona del Espíritu Santo, escribe inspirado por él mismo, por el Espíritu Santo, en el capítulo 16, versículo 20, y dice así: y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. O sea, Dios dice, va a cumplir esa promesa muy pronto. Pablo, conocedor del Pentateuco, yo no sé si ustedes saben esto, pero los rabinos tenían que memorizar los primeros 5 libros de la Biblia. Tenían que saber, este era un rabino de rabinos, este conocía. Seguramente hace el clic inmediatamente cuando el Espíritu de Dios le muestra estas cosas. Dice, oh, aquí está el cumplimiento dentro de poco tiempo. Y en Apocalipsis está la otra parte donde dice que fue derrotado Satanás. Empieza en Génesis, por todo el Nuevo Testamento, por toda la palabra de Dios se ve hasta que se cumple esta palabra de Dios. Para los creyentes del Nuevo Testamento les digo que todavía no tenían el Nuevo Testamento escrito, tampoco sabían. Habían leído del profeta Isaías, el capítulo 7, versículo 14, donde dice, por tanto el Señor mismo dará señal. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, pónganse ustedes a pensar esto. Están leyendo el libro de Isaías y de repente ven que una virgen va a dar a luz a un hijo. La gente dice, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es que sucede una cosa como estas? Y lo que sigue diciendo el versículo, dice, y le pondrá el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Caray, ¿qué es esto? ¿Cómo es eso? O sea,
tenemos que tener claro que para la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios era el inalcanzable, el santo, cuyo nombre ni siquiera se mencionaba. En los escritos modernos de los judíos, cuando van a escribir el nombre del Señor, ponen una rayita, no ponen ahí Jehová o Yahvé, que viene siendo prácticamente lo mismo. No ponen, porque es un nombre tan santo que no lo mencionaban. De hecho, el nombre de Yahvé es una palabra que no tiene ni siquiera una pronunciación fácil, es YHWH. O sea, Yahweh. No tiene una pronunciación. Entonces, para esta gente, decir que iba a ser Dios con nosotros, a lo mejor no les hacía sentido. Sin embargo, pasan los años y Dios en su misericordia se quiere dar a conocer a través de la palabra. Por eso es tan importante que tú y yo continuemos siendo instruidos en la palabra de Dios para conocer a Dios. Dios ahí se revela al hombre. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está en la Biblia. ¿Quieres saber qué dice? Ahí te dice en la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Hable tu Biblia. Ahí te va a hablar. Llega el tiempo, en el capítulo 1 de Lucas, donde el Espíritu Santo de Dios viene entonces a llevar a cabo esa obra de Isaías 7. Dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, voy a leerles a ustedes desde el versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y luego dice, a una virgen que estaba comprometida, desposada, con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación era esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, como la encontró Noé también, ¿se acuerdan? Que Noé dice que halló gracia a los ojos de Dios, ¿sí? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Viene entonces el Espíritu Santo y hace la obra que Dios había puesto desde antes, hace muchos años. Miles de años. Nosotros, hermanos, necesitamos no solamente ver la obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo a través de la redención. Necesitamos entender su poder en esta historia redentiva. Cuando más adelantito, ahí mismo en el capítulo 2, le dice el ángel a María, vengo a darte nuevas que serán de gran gozo para ti y para todo el pueblo. El día de hoy, hermanos, una noticia tan gloriosa como es el nacimiento del Señor Jesucristo, no se acabó el gozo ese día. Ese día empezó el gozo. Ese día fue abierto el cielo donde envían al Salvador. Y a todos y cada uno de nosotros nos debe llenar el corazón de gratitud, saber que tenemos a uno que se llama el Salvador, Dios con nosotros. Él está presente. Me encanta cuando dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Les digo esto nomás para que aquellos que les gusta llegar entre las 11 y 11:30, hermanos, se pierden de mucho. Se pierden de mucho.
Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Qué cosa tan más gloriosa que nosotros podamos decir, gracias Señor que estás aquí en este momento deleitándote conmigo, porque dice la palabra que donde hay dos o más ahí está reunido y que esto le causa placer. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nosotros, hermanos, tenemos que conocer lo que está escrito, y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que empecemos a comprenderlo y a dejar que el Espíritu Santo nos llene de ese gozo con esta fe histórica que nosotros tenemos de profecías que están escritas, registradas, de las cuales ahora nosotros podemos decir, aquí se cumplió. Qué cosa tan gloriosa. Hermanos, la vida antes de que viniera Jesús era difícil, triste, no había esperanza para la gente, no sabían qué hacer. Había mucho desconcierto, había mucha falta de paz y de fe y de esperanza. Había muchas de esas cosas. Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente: ¿se acabaron esas cosas? Siguen aquí el día de hoy. Y mucha gente, aún creyentes, siguen viviendo así. Decía un hombre, cuando la ansiedad toma nuestra mente y buscamos enfrentarla por nuestra propia cuenta, fíjense, lo único que conseguiremos será que esa ansiedad se prolongue indefinidamente. Cuando nosotros traemos alguna situación que nos agobia y que nos quita la paz y no pedimos ayuda, nos quedamos con ella, vamos a hacer que esta ansiedad se prolongue indefinidamente. Los pensamientos preocupantes se reproducen más rápido que los conejos. Se reproducen más rápido que los conejos. Yo no sé si ustedes sepan algo de los conejos, pero con una pareja de conejos puedes hacer creo que 1 millón en un año. No recuerdo el número, pero es una locura. Por lo que una de las maneras más poderosas de detener el espiral de preocupación es simplemente revelar nuestra preocupación a un amigo. Digo, la vida era difícil y es difícil. Una manera en la que tú puedes empezar a ser liberado de tu preocupación y de tu ansiedad es abriendo la boca y revelándole tu corazón a un amigo. Dice este hombre aquí, al estar con otra persona nos tranquilizamos y eso se convierte en una herramienta que el Espíritu Santo usa para sacar de ti ese miedo. Porque la paz y el miedo son ambas contagiosas. ¿Por qué menciono esto? Hermanos, las cosas que no se entendían, que el Espíritu de Dios empezó a revelar, empezaron a traer una claridad a la gente de que alguien estaba llevando a cabo la obra de Dios de una manera que pudiera tener un impacto en nuestros corazones y pudiera traernos una paz y gozo a la hora de que se anuncian estas cosas, no que se lean y que se lean como historias que nada tienen que ver contigo. Ahora se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que nosotros entonces podamos abrir la boca, el corazón y hablar con esa persona que está aquí presente. Les digo que el Espíritu de Dios se manifiesta donde hay dos o más, donde está el pueblo de Dios. Estaba Jaime leyendo 14 del Evangelio de Juan, 14:26. Dice, yo les voy a mandar a mi Espíritu Santo para que esté con vosotros y porque Él va a recordarles todas las cosas que yo os he dicho. Ya estaba el Espíritu Santo de Dios utilizándolo. Yo no le dije esa cita, es una de mis citas que traigo yo aquí. Donde este Espíritu Santo de Dios que está haciendo una obra el día de hoy entre nosotros, continúa manifestándose a ti y a mí, librándonos de especulaciones y de ideas y de pensamientos que muy frecuentemente no están donde deben de estar, que es enfocados en la palabra de Dios, en las profecías de la palabra de Dios, en sus promesas para ti el día de hoy. Andan en otro mundo, andan pensando cosas que nada tiene que ver con lo que Dios está pensando para ti o quiere para ti.
¿Por qué? La simple y sencilla razón de que a este Espíritu Santo que vino a hacer su obra entre nosotros y que ahora Dios lo ha dado a aquellos que le rinden su corazón, se le ha ignorado de una manera muy drástica. Frecuentemente yo estoy preguntándole a las personas con las que hablo, lo hice en el grupo de nuevos miembros, lo hice en el grupo de hacedores de discípulos el viernes pasado, antepasado, ¿cuál es tu comunión con el Espíritu Santo? ¿Hablas con Él? ¿Le platicas? ¿Cómo te sientes? Comúnmente esta es la respuesta, no, pues yo hablo con el Padre, y yo hablo con Jesús. ¿Y el Espíritu Santo que nos fue dado? ¿Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Que nos va a recordar todas las palabras que Jesús habló? ¿Le hablas? ¿O lo tienes ignorado? El Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí. ¿Hablas con Él? La vida del creyente es una vida que se debe de vivir entonces con ese gozo de las buenas noticias, con la paz que Cristo nos vino a traer, porque ahora nosotros, porque Dios nos ha mandado a su Espíritu Santo, a que haga esa obra de redención, que haya venido a traer a Jesús por medio de María, esté con nosotros, necesitamos estar hablando con Él. Y volviendo precisamente a lo que yo leí en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que ha creído a Jesús, una persona que se ha arrepentido de sus pecados, ahora es el recipiente de la gracia de Dios, donde Dios Padre manda por medio de Jesús al Espíritu Santo para que more en nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu viene a ver la palabra de Dios y la palabra de Dios le es iluminada, le es abierto el entendimiento para que pueda ver la persona de qué está hablando la Biblia. ¿Qué es lo que quiere Dios para contigo con versículos, por ejemplo, como este? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que anda en el Espíritu, hermanos, es una persona que habla con el Espíritu Santo. Es una persona que ha recibido al Espíritu Santo por la fe. Abran sus Biblias ahí en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2. Y verás tú entonces que las cuestiones de la vida de fe tienen todo que ver con la persona del Espíritu Santo en tu vida. Este es un versículo que te debe de dar a ti una esperanza gloriosa, gloriosa, gloriosa. Ahora que falleció nuestra hermana Julieta Schmidt, la mamá de Julie y de Edna, yo estaba pensando, este versículo se me vino en la mañana y lo tenía como en mis notas. Es el versículo 9, de 1 Corintios 2. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Si tú eres una persona que ama a Dios, tú vas a ver cosas que en la tierra no existen. A ningún ser humano se le ha ocurrido. Nadie ha hecho un edificio tan hermoso que se compare con el más feo del cielo. Si es que existe algo feo en el cielo, no creo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Fíjense cómo dice, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú sabes lo que Dios te ha concedido. Si tú ignoras lo que Dios te ha concedido, yo te tengo que hacer una casi afirmación. Tú no tienes al Espíritu Santo. Fíjense lo que sigue diciendo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién dice en sus Biblias? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural, o sea que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No le entiendes a la Biblia? Yo tengo que decir lo siguiente. Muy probablemente tú el día de hoy te tengas que arrepentir de tus pecados y tengas que entregarle tu vida al Señor Jesucristo e invitarlo a que venga a morar en ti, que sea el Señor de tu vida, para que una vez que hagas eso, Dios te regale la presencia de su Espíritu Santo. Solamente así podrás deleitarte en las cosas que te esperan, y no únicamente en las que te esperan, sino en las que ya nos ha dado. Tenemos nosotros, como dice Efesios, toda bendición espiritual. ¿Cuáles son? De Gálatas 5:17 en adelante: gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Nosotros las tenemos. ¿Por quién? Por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a entender lo que estaba escrito, nos ayuda a entender lo que estamos leyendo el día de hoy y lo que nos espera. Eso lo uso yo para recordarle a las personas que están siendo afligidas, afectadas con malos pensamientos y juicios condenatorios. Cuando Satanás te venga a recordar tu pasado, ya ves que es frecuente que te diga: toda tu vida has sido un inútil, no sirves para nada. Ya ven, a eso se dedica. Cuando te recuerda el diablo tu pasado, tú recuérdale su futuro. Vas a estar en el hoyo del infierno por toda la eternidad por Jesús que murió en la cruz por mí. Y no tienes ninguna autoridad y poder. No les estoy diciendo esto para que hablen con él. La Biblia en ninguna parte nos manda o nos enseña que hablemos con el diablo. ¿Ok? O sea, porque he oído casos de gente muy espiritual que se han ido a pelear con el diablo a montañas y a hacer guerra contra Satanás. Espérame tantito. Ya lo hablamos. La palabra dice: someteos pues a Dios. Tú te sometes a Dios. Ya me estoy yendo de tema, pero ahí le doy. Te sometes a Dios en obediencia. Y en esa obediencia a Dios, tú estás resistiendo al diablo, dice, y huirá de vosotros. Se tiene que ir. Va a estar perdiendo el tiempo contigo por tu obediencia a lo que el Espíritu Santo de Dios va a estar trayendo a tu mente, a tu corazón, recordándote la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Que nos recuerde el Espíritu Santo las palabras que Jesús ya nos habló. Habrá cosas que en algún momento dado irán a estar difíciles. Vean esto. ¿Alguna vez Dios te pedirá que hagas algo que no eres capaz de hacer? La respuesta es sí. Todo el tiempo. Debe ser así para la gloria de Dios y de su reino. Porque si funcionamos según nuestra capacidad, solamente nuestro intelecto, nuestra fuerza, nuestra sabiduría, según esto, conseguimos nuestra gloria. Si funcionamos según el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios obtiene la gloria. Él se quiere revelar a un mundo que está observando. Cuando tengas tú conversaciones con personas que no conocen a Cristo, amiguitos tuyos, Espíritu Santo, lléname. Dame las palabras que yo tengo que usar para con estas personas.
Ayúdame a pensar objetivamente, Señor, que yo dé respuesta con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en mí, que puedan ver a Jesús en mí. Espíritu Santo, te suplico, lléname. Y luego le das gracias. Si tú eres una persona que tiene el Espíritu Santo, tú después de pedir, das gracias. Recuerda que la palabra de Dios dice que si alguno pide sin fe, ¿qué dice? Que no va a recibir ¿qué? Nada. Por lo tanto, es necesario que si te acercas a Dios, creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú le buscas, tú te acercas a Dios, tú le pides a Dios y le das gracias. Gracias, Espíritu Santo, que me estás escuchando, porque el Espíritu Santo ha hecho esto. Ha venido a estar con nosotros, en nosotros y por nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Así de ese calibre. Dice Romanos 8, ¿verdad? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros. Tenemos al intercesor que está aquí y tenemos al intercesor que está allá, sentado a la diestra del Padre. Aquí no sé qué pedir, Señor, con esas pláticas con los que no te conocen aún. Señor, también, por favor, yo te suplico, doble intercesión del Creador del cielo y de la tierra. Sí, se leyó, lo parafraseó Jaime muy acertadamente en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, 14:26. Yo te dije, Jaime, es Juan 14, si aquí lo traiba. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y después de eso viene la paz os doy. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por Jesús. Fue enviado por Jesús para que esté contigo. Yo no sé si a ti que estás escuchando, de repente te pasa como que sientes que tus oraciones no pasan el techo. Como que Dios no te está escuchando. ¿Sí te pasa de repente? ¿Sabes? Con el Espíritu Santo no te pasa eso. Porque está contigo. Está ahí enseguida de ti, está en ti. Hermanos, y si tenemos a esta persona, al Espíritu Santo de Dios, vamos a tener a ese que nos va a librar de esas ansiedades tan tremendas, que el día de hoy es una plaga, tiene ataques de ansiedad. Escuché de una jovencita, bien, decía esta persona, es que esta niña desde que está chiquita tiene ataques de ansiedad. El padre no es creyente, es una familia creyente, pero hermanos, cuando una persona está pasando por una situación de ansiedad, de inquietud, de estrés, Espíritu Santo, te suplico que por favor me digas qué hacer. Y van a pasar cosas, hermanos, muy maravillosas. Una de las cosas más necesarias para poder vivir la vida cristiana es tener un amigo que esté en nosotros. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él se fuera, no nos dejaría solos, tienen ahí sus notas, sino que mandaría a su Espíritu Santo, que sería nuestro consolador y que Él nos revelaría a Cristo y su palabra. Es tener un amigo que esté con nosotros, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a ver, les digo, su obra de redención, donde Dios manda a un Salvador a un mundo que está lleno de maldad. Lleno de maldad. El domingo pasado les mencioné yo del capítulo 6 de Génesis, donde dice que todos los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal. Dios había visto todo lo que iba a pasar. Hermanos, ya se cumplió esa profecía, ya vino el Señor Jesucristo, ya nos envió
su Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo no únicamente en nuestra salvación, sino en todo nuestro caminar cristiano. Tienen ahí en sus hojitas. En todo nuestro caminar cristiano. Decía el pastor Chuck Swindoll una cosa que me gustó mucho. Decía el pastor Chuck Swindoll, dice, tu llamado será claro como tu mente es transformada por la lectura de la Escritura y la obra del Espíritu de Dios. El Señor nunca esconde su voluntad de nosotros y con el tiempo, conforme obedeces el llamado de seguir a Jesús, tu destino se va a desplegar, se va a extender, se va a abrir, lo vas a poder entender. Les voy a platicar un testimonio que me sucedió hace muchos años y no les voy a decir por qué se los voy a compartir. Conocí yo un hombre que había matado a 8 personas, había estado en las Islas Marías y mi pastor me pidió que le echara la mano, que lo discipulara, que le enseñara la palabra de Dios. Entonces empecé yo a trabajar con él y con otros hombres que teníamos en un centro de rehabilitación para exdrogadictos y exconvictos. Y un día, de buenas a primeras, me dice, ¿me podrías acompañar a la cárcel? Entonces le dije, Manuel, te voy a acompañar a la cárcel, pero te voy a pedir un favor. Le dije, yo nunca he pisado una cárcel. Le dije, y no sé qué onda, le dije, o sea, se me hace que es necesario que yo vaya y te vea hablando ahí. Entonces llegamos a la conocida cárcel de Piedra y era un junio. Estaba el calor que parecía que había por ahí los mijitorios estaban en el lado, no creía que había mamparas así que dividen. No, todo estaba ahí abierto y todo. Era un cuarto grande. No sé qué tantos hombres había, puros hombres, tirados en el suelo, unos de ellos todos sangrados, todos verdes, tanto tatuajes, sus caras, todo, unos vomitados, o sea, el olor era una cosa espantosa. Pues yo llego con él y sentí el corazón así que caramba, qué impresión es esto, ¿no? Entonces estoy ahí paradillo y empieza Manuel a hablar del Evangelio. Entonces cuando empieza Manuel a hablar, en ese momento se me cierra la vista así y se aparece una pantalla como de cine aquí, enfrente de mí. Y empiezo a ver una película, la película donde llevan a aquella mujer allá en el acto de adulterio y la presentan delante de Jesús. Yo estoy viendo todo y lo estoy oyendo. No tenía idea que estaba hablando Manuel, así, idea. Y luego a la interacción, veo a Jesús escribiendo en el suelo, como dice la Escritura, y le dice todo lo que vemos en esa historia. Y le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusan? Ya les había dicho que si alguno estaba libre de pecado, que aventar la primera piedra. Y le dice ella, no están. Y le dice Jesús, vete, dice, no peques más, dice, yo tampoco te acuso. Y en ese momento que estoy teniendo esta experiencia, casi hoy siento que el Espíritu Santo me dice, diles a ellos que yo tampoco los condeno. Así, esas fueron las palabras que sentí en mi corazón. En ese momento, cuando siento que el Señor me dice eso, se abre la pantalla y voltea a Manuel y me apunta y dice, y ahora este hombre les tiene una palabra de Dios. Y yo ya sabía lo que le tenía que decir. Les empiezo a decir, a ustedes los encontraron en diferentes actos, de robo, de esto, de lo otro. Empecé a hablar. Y luego les empiezo a decir lo que el Espíritu Santo puso en mi boca, en mi corazón, y los empiezo a ver que empiezan a caer de rodillas. Y empiezan a llorar.
Y algunos de ellos empiezan a gritar a Dios que los perdone. Yo estaba atónito, viendo esa situación y a estos hombres entregándole sus vidas a Cristo. Y tengo otras, pero les voy a platicar nomás esa. ¿Por qué les platico esta? Porque ustedes tal vez escucharán de repente cosas como estas, así sobrenaturales. Pero les quiero decir una cosa, la vida en el Espíritu no es así. La vida en el Espíritu es la vida que vives en tu casa y en tu trabajo, con tus padres, con tus hermanos, en todos los medios donde tú te encuentras. Ahí el Espíritu Santo te quiere llenar de sabiduría y te quiere utilizar para su gloria. Pero te tengo que decir lo siguiente, Él quiere llenarte, Él quiere estar en ti. Henry Blackaby, autor de unos libros que hablan sobre la experiencia con la persona del Espíritu Santo, no está en sus notas, dice así, el Espíritu Santo no necesita equiparte para lo que no vas a hacer. Así que si estás en rebelión contra Jesús y rechazas su derecho a ser Jesús Señor de tu vida, Él no necesita enviar a su Espíritu Santo a ti. ¿Para qué te equipa para su servicio? Y trágicamente pierdes la alegría que Él trae. Es que el día de hoy que el Espíritu Santo se ocupe de quitar todo aquello que te impide a ti tener una relación con el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, donde está Pedro predicando su primer sermón, terminando prácticamente ese sermón en el capítulo 2, dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, dice, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Cuando hay una predicación donde el Espíritu Santo de Dios la está guiando, como en este caso. Acaban de recibir el Espíritu Santo. Y les dijo Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que se ha arrepentido de sus pecados, ya te bautizaste, te tengo que decir lo siguiente, tú tienes al Espíritu Santo. El hecho de que no hables con Él, ese es otro boleto, completamente diferente. Pero tú tienes al Espíritu Santo. Tú estás bautizado, tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Cristo, tú tienes al Espíritu Santo. ¿Hablas con Él? Es el que te han enviado. Es el que nos han regalado para que esté con nosotros todos los días. Todos los días. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, Jesús ya no está aquí. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahí está. Para que, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, dice mi Biblia, para siempre, y la tuya también debe decir así, para siempre, todos los días, todo el día. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vemos aquí una pequeña porción de las cosas que Él ha hecho en la historia redentiva del hombre. Dice, porque vive con vosotros, estoy leyéndoles del capítulo 14 de Juan, desde el versículo 15, ya voy en el versículo 17, dice, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, el versículo 19, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis ¿cómo? Por la persona del Espíritu Santo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado de mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Le dijo Judas, no le escribiste, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Creyente, tienes al Espíritu Santo. Yo te quiero animar a que a partir de hoy, si tú no eres una persona que habla con el Espíritu Santo, empieces a desarrollar una relación con Él. Voy a leer dos últimas citas para cerrar. Y una de ellas está en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 13. Esta es una cita bien fácil que se aprendan todos. Esta está fácil, de esas que dices tú. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Es el último capítulo? Es el último versículo de la segunda carta de Corintios. Está fácil. ¿No la tienen? Está tremendo, Jaime. ¿La tienen? Acuérdense una cosa. La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Te está diciendo, ahí está la gracia del Señor Jesucristo. Vino y nos dio gracia sobre gracia, dice Juan 1:16. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El amor del Padre. Sabemos que Dios nos ama. ¿Y la comunión del Espíritu Santo? ¿La tienes? ¿Qué le decimos? Esa te la debo, Señor. Tú necesitas la comunión del Espíritu Santo para poder ser lleno de Él y poder amar correctamente, para poder orar correctamente, para poder leer correctamente, para poder alabar correctamente, para poder estar lleno de los dones del Espíritu de Dios correctamente y que el fruto del Espíritu Santo en tu vida se dé correctamente. La comunión con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que leíamos allí de Romanos? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito, Abba Padre, ahí estás conmigo, te agradezco, te alabo, te bendigo. ¿Por qué? Porque está conmigo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tú, persona que vienes por primera vez, ¿tú tienes al Espíritu Santo? ¿O has oído de Él? Si no tienes al Espíritu Santo, déjame te digo que Él quiere regalarte su Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo mismo, y esta es la cita que les decía, voy a leer dos, la del recuadro la tenía que leer porque está en sus notas, pero les voy a leer del Evangelio de Lucas para cerrar, donde el Señor Jesucristo está hablando acerca de la persona
del Espíritu Santo y de nuestra maldad. Dice el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, el versículo 11 también. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de... ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Y dice Jesús lo siguiente: pues si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú y yo somos malos. ¿Estás de acuerdo con eso? Somos malos. Pensamos cosas malas, hacemos cosas malas, decimos cosas malas, deseamos cosas malas. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Tú, el día de hoy, que te das cuenta de tu necesidad de arrepentimiento y que acabas de escuchar esas palabras, ¿no te encantaría ser lleno del Espíritu Santo? Vamos a inclinar nuestros rostros y voy a hacer dos oraciones. Primeramente por aquellos que son creyentes, que han dejado a un lado a la persona del Espíritu Santo, que lo hemos ignorado. Yo creo que esa parte donde dice que no contristéis al Espíritu Santo, yo creo que muchos lo hemos contristado, no únicamente con malas palabras, en el contexto que lo dice, sino con ignorarlo. Vamos orando y a pedir perdón a los que de alguna manera u otra lo hemos hecho. Padre, primero que todo, gracias por tu palabra que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá al pie de tu palabra, Señor, al pie de la letra que está escrita y que nos da vida en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a llevar a cabo tu obra aquí en la faz de la tierra, donde esas profecías y vemos tu presencia, Espíritu Santo, se están cumpliendo. Y el día de hoy, Señor, queremos que sigan cumpliéndose en cada corazón de los que estamos aquí. Y si tú nos has enviado al Consolador, Señor, al que nos ha de enseñar todas las cosas, y lo hemos ignorado, Padre, primero que todo queremos pedirte que nos perdones por ignorarlo, Señor. Esto no es nada más que un pecado, como si tuviésemos a una persona a quien debemos hablarle y no le dirijamos la palabra. Queremos pedirte perdón, Padre, por pecar contra ti. Espíritu Santo, también contra ti queremos arrepentirnos y pedirte que nos perdones por no darte el lugar de honor en nuestras vidas siendo Dios mismo. Te pedimos no solamente que nos perdones, sino que nos arrepentimos y en el nombre de Jesús recibimos, Padre, tu perdón. Y queremos darte gracias en este momento por perdonarnos. Espíritu Santo, gracias y bienvenido a cada hogar, a cada corazón, a cada templo viviente que está aquí presente, Señor. Llénanos a todos, Espíritu Santo, con tu presencia y recuérdanos las palabras de Jesús, Espíritu de Dios. Líbranos, Señor, de todo tipo de inquietud, de ansiedad, de temor, de dudas, y que podamos ver esta preciosa palabra que nos da una certeza de vida eterna. Que esas cosas que tú has preparado para los que te amamos nos sean reveladas por ti, Espíritu Santo de Dios, para que dejemos de enamorarnos de este mundo pasajero y pongamos nuestros ojos en la eternidad que nos espera. Te pedimos esto y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Y tú, si no conoces a Jesús, tú eres una persona que no sabes de estas cosas, dile: Señor Jesús, yo el día de hoy te quiero pedir que me perdones. Yo me arrepiento porque he vivido mi vida confiando en mi habilidad, en mi inteligencia, en mi sabiduría, y te he ignorado, te he hecho a un lado, he tenido mi religión, pero a ti no te he tenido y te quiero pedir que me perdones, Señor Jesús. Me arrepiento de pecar contra ti. Padre, me arrepiento de pecar contra ti. Y en este momento, Señor, no únicamente me arrepiento de pecar contra ti, sino que recibo tu perdón, Señor.
Y te invito a que reines en mi corazón y seas tú el Señor de mi vida. Y que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor, al perdonarme todos mis pecados con los que he pecado contra ti. Yo recibo ese perdón y te quiero dar gracias en este momento y pedirte todo esto en el nombre de Jesús. Y dile, Jesús, tú eres mi Salvador ahora, tú eres mi Señor y yo quiero vivir para tu gloria. Lo pido en tu nombre. Y Padre, gracias te damos el día de hoy. Queremos una vez más pedirte por la familia de Julie y de Edna, que los bendigas, de Andrés y de todos los nietos. Padre, bendice a toda la familia y confórtalos, y a todos los que aquí necesiten confort. Espíritu Santo, tráenos ese consuelo que tanto necesitamos, pues lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.